Un día de recreación física. Esta noche vamos a estudiar un tema que se titula Los eventos finales de Jesús. Generalmente cuando estudiamos los eventos finales, estudiamos estas cosas desde la perspectiva de Daniel y Apocalipsis. Pero yo he encontrado que una de las mejores formas de estudiar los eventos finales es analizando los eventos finales de Jesús. Porque la historia que escribió Jesús es la misma historia por la cual vamos a pasar nosotros. Ahora quisiera comenzar con una palabra de oración. Luego vamos a repasar lo que estudiamos ayer en la mañana y entonces entramos en material nuevo esta noche. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, en el mundo vemos señales claras de que las cosas en este mundo están llegando a su fin. Las naciones están airadas, la naturaleza está airada y sabemos que Jesús viene pronto. Pero Señor, necesitamos una preparación especial para ese glorioso evento. Necesitamos saber qué es lo que va a suceder para que podamos prepararnos. Así que te pedimos que esta noche, al abrir tu palabra y al estudiar, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este lugar. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Y más que comprenderla, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida diaria. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar lo que estudiamos ayer en la mañana brevemente, porque no tenemos mucho tiempo para estudiarlo. Ayer nuevamente miramos la profecía de Daniel, el capítulo 2. Y vamos a repasar, porque yo sé que la mayoría de los que están aquí conocen esta profecía al derecho y al revés. La cabeza de oro representa ¿qué reino? Babilonia, muy bien. El pecho y los brazos de plata representa a Medo-Persia, muy bien. El vientre de bronce representa ¿qué reino? Grecia. Y luego tenemos las piernas de hierro. ¿Qué representa el hierro de las piernas? Representa el poder férreo de Roma. Pero luego tenemos en los pies también hierro, ¿verdad que sí? Es decir, que en los pies continúa, ¿qué cosa? Continúa Roma. Porque si el hierro de las piernas representa Roma, el hierro en los pies debe representar una continuación de Roma. Pero en los pies se añade luego otro material y se mezcla con el hierro. ¿Y qué material era ese? Barro de alfarero. Se unió con el hierro. Es decir, que esta va a ser una Roma diferente. Va a ser una Roma amalgamada. Ahora, necesito explicar que el barro, como barro, solo es bueno. El barro de alfarero es bueno. El hierro, como hierro, también es bueno. El problema es cuando el barro se mezcla con el hierro. Ahora, ¿qué representa el barro? Ayer lo estudiamos claramente. El barro representa la iglesia. Ahora, escuchen bien. Si la iglesia fuera barro solo, no habría ningún problema. El problema es cuando el barro que representa la iglesia
se une con el hierro o con el poder civil. Es decir, el barro, la iglesia, tiene un problema no solo, sino cuando el barro se une con el hierro. Ahí es que está el problema. Es decir, el barro se convierte en apóstata en el momento que se une con el hierro. Ahora yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo a Apocalipsis 17. Apocalipsis, el capítulo 17, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Ahora, mientras ustedes están buscando esos versículos, voy a mencionar nuevamente, como estudiamos ayer en la mañana, que en Daniel 2 tenemos la mezcla del barro, la iglesia, con el hierro, el poder civil de Roma. Esa mezcla ilegítima. Ahora, Apocalipsis 17 presenta la misma mezcla, pero no usa los mismos símbolos. En Apocalipsis 17, en vez de hablar del barro, la iglesia y el hierro, el poder civil, en Apocalipsis 17 habla de una ramera que fornica con los reyes de la tierra. Ahora vamos a leer los versículos. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Paremos un momento allí. ¿Qué representa una mujer en lenguaje simbólico? Representa la iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura, como la de Apocalipsis 12 y el versículo 1. Pero ¿qué clase de iglesia tenemos aquí? Una iglesia que se ha prostituido, porque no es iglesia sola. Sigamos leyendo. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, que son las muchedumbres. Y ahora va a decir por qué es ramera. Fíjense por qué es que esta iglesia se convirtió en ramera. Porque debe estar casada ¿con quién? Con Jesús. La iglesia es la esposa y Jesús es el esposo. La iglesia debe estar casada con Cristo. Pero ¿por qué esta mujer dice que es ramera o adúltera? Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que la convirtió en adúltera? Que tuvo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Y luego dice, y los mercaderes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En Apocalipsis 18, 1 al 3, tenemos el mismo panorama una vez más. Apocalipsis 18, 1 al 3. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y ahora escuchen bien, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Nuevamente se repite que lo que convirtió a esta mujer en ramera fue que tuvo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, en vez de conservarse solamente para Jesús. Es decir, que la mezcla
del hierro con el barro, es lo mismo que la ramera que fornica con los reyes de la tierra. Es la unión de la iglesia con el poder civil. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo vio Jesús la relación que debe existir entre la iglesia y el poder civil? Hemos visto que en Daniel 2 los dos se mezclan. Hemos visto en Apocalipsis 17 que los dos se mezclan. Y eso hace que el barro se dañe y hace que la mujer se convierta en ramera. La pregunta clave es: ¿cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado? El mejor lugar para conseguir la respuesta es en los evangelios. Vayan conmigo a Mateo 22 y el versículo 15 al 21. Mateo 22 y el versículo 15 hasta el versículo 21. Vamos a ver cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado o el poder civil. Dice allí: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Eran unos hipócritas estos individuos, estos líderes religiosos. Dice: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es decir, tú eres lo máximo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? Es decir, ¿es lícito darle impuestos a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era la moneda franca de aquella época. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y la inscripción, el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros algún deber para con Dios? Sí, hay algo que le debemos a Dios. ¿Tenemos también deberes que le debemos al poder civil? Claro que sí. Jesús dijo: hay algo que le debes a César y algo que le debes a Dios. A César le debemos los impuestos. A Dios le debemos el diezmo. El problema sería si César se quiere agarrar el diezmo o la iglesia quiere agarrar de los impuestos de César. Ahí está el problema. Pero en realidad la iglesia tiene su esfera. Jesús dijo: la iglesia, Dios, tiene su esfera legítima, y César o el poder civil tiene también su esfera legítima, pero no juntos, sino separados. No revueltos y mixtos, pero separados el uno del otro. Claro, la pregunta surge: ¿qué es lo que le debemos a Dios? ¿Y qué es lo que le debemos a César o al poder civil? Jesús los separó. Pero la pregunta clave es: ¿qué cosas le debemos nosotros al poder civil y qué cosas le debemos nosotros a Dios? Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio 4 y el versículo 13. Deuteronomio 4:13. Allí habla de los 10 mandamientos. ¿En cuántas tablas escribió Dios los 10 mandamientos? En 2. ¿Podría haberlas escrito en 3? Si hubiera querido, claro. ¿Podría haber escrito los 10 mandamientos en una sola tabla? Si hubiera querido, sí. Pero Dios escogió escribir los 10 mandamientos en 2 tablas. Vamos a leerlo. Deuteronomio 4 y el versículo 13.
y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Ahora, ¿por qué en 2? Yo creo que ustedes saben. Porque nosotros los seres humanos tenemos 2 deberes. Tenemos un deber vertical para con Dios y tenemos un deber horizontal para con nuestro prójimo. Noten lo que dice en Deuteronomio 6:4 sobre la primera responsabilidad que tenemos para con Dios. Dice en Deuteronomio 6 y el versículo 4: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro primer deber es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero esa es solo nuestra responsabilidad vertical. Hay también una responsabilidad horizontal. Noten Levítico 19 y el versículo 18. Levítico 19 y el versículo 18. Y qué bueno que están proyectando los textos en la pantalla, porque así podemos avanzar más rápidamente. Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, hay 2 deberes: amar verticalmente a Dios y amar horizontalmente a nuestro prójimo. Y escuchen bien, la primera tabla de la ley consiste de los primeros 4 mandamientos y describe nuestro deber para con Dios. El primer mandamiento dice: no tengas dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen de ninguna cosa en el cielo. No hagas una representación de Dios o de cosas religiosas. No te inclines a ellas. El tercer mandamiento dice: no tomes mi nombre en vano. Y el cuarto mandamiento dice: guarda mi santo día. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver o describen mi responsabilidad para con Dios, lo que significa amar a Dios. Pero los últimos 6 tienen que ver con mi responsabilidad para con mi prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Horizontal. No matarás, por ende, a tu prójimo. No cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. No hurtarás lo que es de tu prójimo. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Es decir, los últimos 6 mandamientos describen nuestro deber para con nuestros semejantes. Hay 2 deberes: uno para con Dios y otro deber para con nuestros semejantes. Jesús lo explicó de una forma clara en Mateo 22, empezando en el versículo 34. Les invito a ir allí conmigo. Mateo 22 y el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Los saduceos y los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesús, odiaban a Jesús. Pero odiaban a Jesús porque según ellos Jesús había violado
la primera tabla de la ley. Nunca en todos los evangelios encuentran ustedes que los judíos acusaron a Jesús de violar la segunda tabla de la ley. Nunca encuentran, por ejemplo, que los judíos dijeron: este hombre es un adúltero, o este hombre es un ladrón, o este hombre maltrató a sus padres, o este hombre es un codicioso, o este hombre habló falso testimonio contra su prójimo. En ningún lugar encuentran que Jesús fue acusado de desobedecer la segunda tabla de la ley. Todas las acusaciones contra Jesús por parte de la iglesia de aquella época era que Jesús estaba quebrantando la primera tabla de la ley. Ahora, lo que yo quiero decirles es que la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos, le pertenecen única y exclusivamente a Dios. El poder civil no puede tener nada que ver con los primeros 4 mandamientos, porque esa es mi relación con Dios. El papel del poder civil es preservar el orden social, protegiendo a los padres, protegiendo la vida, protegiendo el matrimonio, protegiendo la propiedad, protegiendo la reputación. Por eso, si alguien dice una mentira en cuanto a usted, puede ir al tribunal y demandar a la persona por hablar falso testimonio. Es decir, el papel del poder civil es preservar el orden social que tiene que ver con la segunda tabla de la ley. Pero el poder civil no puede decir nada en cuanto a los primeros 4 mandamientos, porque ese es un deber que le debo única y exclusivamente a Dios. Es decir, hay 2 responsabilidades. Y como les mencioné, a Jesús se le acusó de violar la primera tabla de la ley, aunque en realidad no la había violado. Déjeme darle algunos ejemplos de las acusaciones contra Jesús. Marcos 2 y el versículo 7. Jesús le dijo a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Ay, ay, ay. Los líderes religiosos no podían tolerar tal idea. Y dice en Marcos 2:7: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban diciendo que Jesús estaba profesando ser Dios. Dice, este hombre dice que es Dios. Ahora, nosotros sabemos que él era Dios y tenía derecho de reclamar ese título. Pero lo interesante es que ellos lo están acusando de violar el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nota en Juan, el capítulo 10 y el versículo 33, Juan 10:33, Jesús acaba de decir: yo y el Padre uno somos. Y claro, se enojaron otra vez, primordialmente los líderes religiosos de la nación judía. Y dice en el versículo 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, porque querían apedrearlo, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Nuevamente están acusando a Jesús de violar el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero también acusaron a Jesús de violar el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En Juan 8 encontramos a Jesús hablando con un grupo de judíos y Jesús hizo una declaración revolucionaria. El Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice la Biblia en Juan 8, 58 y 59 que recogieron piedras inmediatamente para tirárselas a Jesús, porque Jesús estaba diciendo que el nombre yo soy le pertenecía a él. Estaba tomando, según ellos, el nombre de Dios
en vano ese nombre sagrado, el yo soy de la zarza ardiente. Yo pregunto, ¿acusaron varias veces a Jesús de quebrantar el sábado? Ustedes saben que sí. Note lo que dice San Juan 9:16. Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento en sábado. Y fíjense lo que dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. En Juan 5, Jesús sanó a un paralítico que había estado paralizado por 38 años. Y lo sanó en sábado. Y dice en Juan 5 y el versículo 16: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, según ellos, por lo menos el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Todas las acusaciones que lanzaron los judíos contra Jesús, que eran acusaciones ilegítimas, tenían que ver con la relación vertical con Dios. Tenía que ver con la primera tabla de la ley. Y ellos querían castigar a Jesús porque Jesús, según ellos, había quebrantado esa primera tabla. Y vuelvo a repetir, Jesús nunca fue acusado de quebrantar la segunda tabla. Nunca Jesús estuvo en problemas con el poder civil de Roma por ladrón. Nunca estuvo en problemas con el poder civil de Roma por robarle la esposa a otro. Nunca estuvo en problemas con el gobierno romano por matar a alguien. Nunca estuvo en problemas con Roma porque deshonró a sus padres o porque maltrató a sus padres. Es decir, el Señor Jesucristo, según los judíos, no había quebrantado ninguna ley civil, pero según ellos, Él había quebrantado leyes religiosas. ¿Saben lo que en realidad querían los judíos? Lo que los judíos querían era que Jesús se posesionara del gobierno civil. Eso es lo que ellos realmente querían. Jesús había venido a establecer un reino espiritual, a poner su iglesia, pero los judíos querían que Jesús estableciera un reino civil, temporal, destruyera a los romanos e impusiera por ley la religión de los judíos. Eso lo vemos repetidas veces durante su ministerio. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 4, Jesús estaba en el monte de la tentación. Esta es la tercera tentación. El diablo lo lleva allá y le muestra en un momento de tiempo todos los reinos del mundo. Y vamos a leerlo como se encuentra registrado en Mateo 4 y el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, es decir, los reinos civiles del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te lo daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús vino a representar un reino espiritual, a sembrar su reino espiritual, y por lo tanto dijo: no, yo no me meto con el poder civil, yo no vine a tomar posesión de los reinos del mundo, mi reino es espiritual. Encontramos también en Juan 6, cuando Jesús alimentó a los 5,000, los judíos se emocionaron y dijeron: un hombre que puede transformar 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas, no contando mujeres y niños, esa es la clase de Mesías que queremos. Y en el versículo 15 de Juan 6 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos querían que Jesús
en vez de un reino espiritual, tomara las riendas del poder civil para imponer la religión de los judíos, particularmente la primera tabla de la ley. Y luego ustedes conocen la historia, cuando Jesús ya estaba en su último viaje a Jerusalén, quería pasar por algunas aldeas de los samaritanos para ahorrar terreno, y mandó a decir por adelantado a esas aldeas: nosotros venimos, pedimos permiso por favor para pasar por sus aldeas. Y los samaritanos dijeron: no, no puedes pasar por nuestras aldeas. Y entonces en ese momento los hijos del trueno le dijeron a Jesús: ¿qué altaneros son? ¿Cómo es que no permiten al Mesías pasar por sus pueblos? Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para consumirlos? ¿Cómo querían imponer la religión de Cristo? Por la fuerza. Y encontramos en el Evangelio según San Lucas 9, 55 y 56: entonces volviéndose él les respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, e inclusive, escuchen bien, al puro final de la vida de Jesús, Judas lo entregó. No porque Judas quería que Jesús fuera a la cruz. Eso es una comprensión errada que tiene mucha gente, que Judas entregó a Jesús para que a Jesús lo llevaran a la cruz. No, señor. Judas entregó a Jesús con la esperanza de que cuando lo arrestaran y cuando lo estuvieran maltratando, Jesús se escapara y se zafara de sus manos e impusiera su voluntad como rey. Y ustedes dicen: ¿cómo sabe eso, pastor? Sencillamente, cuando le salió mal el plan y fracasó. Si él quería que Jesús fuera crucificado, cuando llevaron a Jesús a la cruz hubiera dicho: qué bueno, pero ¿qué va? Cuando vio que Jesús no se zafó, que Jesús no estaba estableciendo su reino, ¿qué hizo? Llevó el dinero y lo tiró allí. Ya no le importaba el dinero, lo tiró y dijo: he entregado sangre inocente. Y dice la Biblia que se fue y se ahorcó. El diablo, a través de los judíos, quería que Jesús tomara las riendas del poder civil en vez de establecer su iglesia, su reino espiritual. Y es interesante notar que Jesús enseñó que el reino está dentro de nosotros. Ese es el reino que Jesús vino a establecer en su primera venida. Noten Lucas 17 y el versículo 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos dicen: dinos, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Ellos no están hablando de un reino espiritual. Ellos quieren saber cuándo va a venir el reino de Dios, destruir a los romanos y poner a los judíos en el apogeo, y que todo el mundo guarde las reglas de la nación judía. O si no, problemas. Dice allí que les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, con una demostración, con una exhibición externa. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios. Y la mayoría de las versiones dicen: el reino de Dios está entre vosotros. Pero una mejor traducción es: el reino de Dios está en vosotros. Jesús sabía que nada se lograba imponiendo la religión por el poder civil. Él sabía que para que la religión pudiera transformar y cambiar la sociedad, había que implantar el reino primero en el corazón. Por eso él no tomó las riendas del poder civil. Jesús nunca intentó una reforma civil. No criticó los abusos de Roma. Había muchos abusos que estaba cometiendo el gobierno, pero Jesús no se metió en eso. Él dijo: mire, si yo siembro mi reino en el corazón, entonces eso va a transformar la sociedad. Pero no se transforma por la iglesia usando el poder civil para que el poder civil imponga lo que la iglesia quiere. Unos pocos meses
antes de la muerte de Jesús, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Interesante. Y la resurrección de Lázaro enfureció como nada antes a los judíos en contra de Jesús, porque las muchedumbres empezaron a seguir a Jesús y ellos empezaron a perder su influencia. Y como resultado, los dirigentes de la nación judía, los líderes religiosos de la nación judía, convocaron una reunión especial del Sanedrín, que era la corte suprema en esa época, una corte religiosa. Y quiero que notemos en Juan 11, y comenzando en el versículo 47, las deliberaciones que se realizaron en ese concilio del Sanedrín. El concilio del Sanedrín tenía los grandes magnates religiosos de la nación judía, la crema innata de Israel. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, la palabra es Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y ahora escuchen lo que temen. Es un asunto de seguridad nacional. Dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, no vamos a tener razón para existir como nación, porque todos van a creer en él. Es decir, deshacernos de este hombre es un asunto de seguridad nacional. Y luego sigue diciendo: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dijeron: para bien de la nación, para que la nación pueda subsistir, es necesario deshacernos de este hombre. Saben que en el conflicto de los siglos, vamos a estudiar en noches subsiguientes, que la sierva de Dios dice que este es el mismo argumento que se va a usar contra el pueblo remanente de Dios, particularmente en el país de los Estados Unidos. Van a decir: es un asunto de seguridad nacional, es la supervivencia de la nación. Si dejamos que esta gente siga existiendo, la nación se va a desintegrar. Y por lo tanto dice en Juan 11:53 que ese mismo día pronunciaron el decreto de muerte contra Jesús. Ahora debemos movernos un poquito hacia adelante, al huerto del Getsemaní, a donde vinieron a arrestar a Jesús. Vayan conmigo a Mateo 26, 51 y 52. Mateo 26, 51 y 52. Viene la turba a arrestar a Jesús, y no son romanos, es la guardia del templo, es la iglesia la que está arrestando a Jesús. Eso es importante, no es el poder civil, es la iglesia la que está arrestando a Jesús para hacerle una inquisición. Y allí se encontraba en el huerto el que siempre actuaba antes de pensar, Simón Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Simón Pedro? Noten lo que dice en Mateo 26, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, que sabemos que era Pedro, extendiendo la mano, sacó su ¿qué? No olviden eso. Esa palabra es importante. Sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y créanme, no estaba tirando a quitarle la oreja, estaba tirando a quitarle la cabeza, pero era pescador y no soldado. Le falló la puntería.
¿Y qué dijo Jesús cuando Pedro quiso defender el reino de Jesús con la espada? Jesús dijo: bien hecho, Pedro, aleluya. ¿Y ustedes qué? ¿Por qué no me defienden también? ¿Eso fue lo que dijo? No. Dijo: en mi reino no se usa la espada para defenderlo. Sigue diciendo en el versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Y ahora escuchen, porque vamos a volver a esto mañana en la noche. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Apocalipsis 13:10 dice: aquel que mata a la espada, es necesario que a espada sea muerto. Esa expresión viene de aquí, de Mateo, el capítulo 26. Así que a Jesús reprendió a Pedro, dijo: no, Señor, no se defiende mi reino con la espada. Yo podría llamar ángeles ahora que me vinieran a ayudar a escapar, pero mi reino no se defiende con la espada. Y ahora tomaron a Jesús y lo llevaron, escuchen bien, para hacerle un juicio religioso. Este primer juicio fue un juicio que le hizo la iglesia. Qué interesante. No fue un juicio civil, fue un juicio eclesiástico. Todos los que estaban presentes eran líderes religiosos. Y llevaron a Jesús y le hicieron una inquisición. La palabra inquisición viene de inquirir. Le hicieron una investigación, lo cuestionaron. Claro, ellos ya creían que él era culpable. Note lo que dice Mateo 26 y el versículo 57. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. El sumo sacerdote era el líder máximo religioso en Israel. Lo llevaron, hoy en día podríamos decir que sería como el sumo pontífice. Lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Qué clase de juicio va a ser este? ¿Religioso o civil? Religioso. Ante el líder religioso máximo, ante el sumo pontífice de la nación judía. ¿Y saben lo que es interesante? Ese tribunal religioso violó todos los derechos civiles de Jesús. Por ejemplo, la ley judía prohibía contratar testigos falsos, y ellos lo hicieron. En segundo lugar, le metieron una cachetada antes de que se le hallara culpable. Eso era prohibida por la ley judicial de los judíos. El juicio se hizo de noche, que era prohibido terminantemente por las leyes judías. Lo azotaron antes de que lo hallaran culpable. Entre los judíos se decía que la persona era inocente hasta que se hallara culpable legalmente en un tribunal. Además de eso, el sumo sacerdote lo hizo autoincriminarse. Cuando le dijo: te conjuro por el Dios vivo, ¿eres o no eres? Quería que Jesús se autoincriminara, se incriminara a sí mismo, que era prohibido por la ley legal de los judíos. Además de eso, la ley judía decía que todo prisionero podía tener un representante legal, un abogado. A Jesús no se le dio ninguno. Además de eso, los juicios entre los judíos, según su ley, tenían que ser públicos, y el de él se hizo en privado. Además de eso, estaba prohibido hacer un juicio viernes, sábado o día de fiesta, y lo juzgaron el viernes. Y la sentencia de muerte nunca se podía ejecutar sino hasta 3 días después que se pronunciara la sentencia. Y a Jesús lo mataron el mismo día que pronunciaron la sentencia. Ellos violaron todos los derechos civiles de Cristo Jesús, el tribunal religioso, porque ya estaban convencidos de que Jesús era culpable antes de que se le pudiera comprobar que era inocente. Y todas las acusaciones tenían que ver con la primera tabla de la ley. ¿Y saben lo que es interesante? En ese tiempo había muchas iglesias.
los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios, entre otros. Y estas sectas judías se odiaban una a otra, pero cuando se trató de eliminar al enemigo número uno, todas las iglesias de la época se unieron en una causa común. Quiero leerles en cuanto al juicio religioso de Jesús. Se encuentra en Mateo 26, 59 al 64. Mateo 26, 59. Fíjense cómo se desarrolló este juicio, esta inquisición religiosa. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos, fíjense que son líderes religiosos, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Ya estaban convencidos de que era culpable. Este juicio era una burla y no la hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Fíjense que le están haciendo las preguntas. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Nuevamente inquiriendo con el fin de que se incriminara a sí mismo en este tribunal religioso. Y dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y eso llenó la copa de los líderes religiosos. Y en el acto, el sumo sacerdote, según el versículo 65, rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Fíjense que no lo están acusando de adulterar, ni de matar, ni de deshonrar a sus padres. Lo están acusando de haber violado la primera tabla de la ley, sus convicciones religiosas. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Pero ahora escuchen bien lo que voy a decir. A los judíos el poder civil les tenía prohibido ejecutar la sentencia de muerte. Es decir, como iglesia ellos podían hallar a Jesús culpable, pero como iglesia no lo podían ejecutar, pero querían ejecutarlo. Pero necesitaban la ayuda de ¿quién? Necesitaban la ayuda del poder civil para acabar con la vida de Jesús. Y nos dice en Mateo 27, 1 y 2, que después que lo hallaron culpable en el tribunal religioso, después de su inquisición religiosa, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Yo pregunto, ¿Pilato gobernaba en asuntos civiles o en asuntos religiosos? Él era el gobernante civil, pero ahora la iglesia está llevando a Jesús, que la iglesia ha hallado culpable de violar la primera tabla de la ley, y están llevando a Jesús al poder civil porque necesitan usar el poder civil para acabar con Jesús, porque la iglesia sola no puede. Yo pregunto, ¿en qué difiere esto de lo que pasó con la Inquisición en la Edad Media? En nada. Es lo mismo que pasó en la Edad Media. La iglesia, y esto lo vamos a estudiar cada noche, la iglesia apeló al poder civil después de hacer un juicio religioso, una inquisición. Los entregaban al poder civil para exterminar a los herejes. Se repitió la historia de Jesús. Así que lo llevan ante Pilato, y Pilato dice, el gobernante civil dice: ¿por qué me traen este hombre aquí? Noten lo que dice el Evangelio según San Juan.
el capítulo 18 y el versículo 28, ahora vamos a estar en Juan 18 por un buen rato, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. Fíjense qué cosa qué hipocresía tan increíble. Dice, no entraron en el pretorio para no contaminarse. Acaban de condenar a un hombre inocente a la muerte y tienen miedo de contaminarse ceremonialmente. ¡Qué hipocresía! Y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y los judíos inmediatamente, en el versículo 30, dice que dijeron, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato dice, ok, ustedes dicen que él es malhechor. Mató, adulteró, robó, maltrató a sus padres. No, nada de eso. ¿Sabe usted que Pilato entendía mejor que los mismos judíos la separación del poder civil del poder religioso? Noten lo que sigue diciendo en el versículo 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros, ahora escuchen con cuidado, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? 2. Él dijo, las acusaciones que usted tiene contra este hombre nada tienen que ver con la ley mía. Usted dice que él es malhechor, que blasfemó a Dios, ¿qué tengo yo que ver con eso? Que quebrantó el sábado, yo no lo guardo. Que no adora, que se proclamó Dios y perdonó pecado, a mí no me va ni me viene. Eso no tiene que ver con mi esfera de autoridad. Muéstrenme algo donde él desobedeció el código civil. Y por lo tanto Pilato dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pilato reconoció 2 leyes, la ley de la iglesia, que era el pueblo judío, y la ley del Estado. Y él, por lo menos en un comienzo, rehusó intervenir en los asuntos religiosos de la iglesia. Pero los judíos querían la muerte de Jesús. Y dice en el versículo 31, siguiendo, entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, ahora escuchen bien, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Te necesitamos, Pilato. Necesitamos usar el poder civil para matar a este hombre. Pero los judíos sabían que al menos que hallaran una acusación contra Jesús que tenía que ver con el imperio romano, una violación de las leyes de Roma, nunca lo iban a poder condenar. Y por eso dice en Lucas 23 y el versículo 2, metieron unas mentirotas bien grandotas para dar la impresión de que Jesús había violado las leyes de Roma. Pilato dijo, no, él no ha violado ninguna ley de Roma, así que ellos tienen que conseguir algo donde da la impresión de que Jesús ha violado las leyes del poder civil. Y en Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Y ahora esta es una mentira descarada, y que prohíbe dar tributo a César. ¡Mentirosos! Jesús acababa de decir unos pocos días antes, hay que dar los tributos a César. Pero ellos saben que tienen que hallar alguna acusación donde el poder civil tenga que castigarlo, porque Pilato no se iba a meter en la religión. Así que dicen, pervierte a la nación, que prohíbe dar
tributo a César. Ahora escuchen, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora se le pararon las orejas a Pilato. Se proclamó rey, así es la cosa. Ahora sí, si él quería ser rey, ese puede ser un crimen en contra de Roma. Y por lo tanto lleva a Jesús dentro de su palacio para entrevistarlo. Y le dice a Jesús: ¿es verdad que tú dices que eres un rey? Y noten lo que dice Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de este mundo y el de él. Dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Con qué? Con la espada, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y enseguida Pilato dice: esos canallas que están allá afuera, este no es un rey, que es un riesgo para César. Él dice que es rey de otro reino. ¡Qué mentirosos son! En el versículo 37 les dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y ahora Pilato dice: bueno, que yo sepa, él no pervierte el pueblo. Ni estoy convencido que dice que no se debe pagar tributos a César, porque si él hubiera creído eso, esa era una ofensa castigable por Roma. Ni tampoco creo que él sea un riesgo para el poder civil de Roma. Y por lo tanto sale, y escuchen bien, 3 veces Poncio Pilato, el poder civil, declaró públicamente que Jesús era inocente. Noten lo que dice Juan, el capítulo 18 y el versículo 38. Juan 18 y el versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Juan 19 y el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y nuevamente en el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Había violado alguna ley Jesús del poder civil de Roma? No. ¿Quiénes querían condenarlo? La iglesia. Porque él no estaba de acuerdo con lo que enseñaba la iglesia. Y por eso querían matarlo. Pero la iglesia sola no podía. Necesitaban la ayuda del poder civil. Y no podían usar a Pilato, porque Pilato dice: júzguelo según la ley de ustedes, yo no hallo ningún delito en él. Pero ellos querían insistir, ellos querían que el poder civil acabara con Jesús. Y por lo tanto en el versículo 7, fíjense lo que dicen los judíos. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. ¿Cuántas leyes hay? 2. Es decir, nosotros la iglesia tenemos una ley. Y según nuestra ley, no la tuya, no el Código Civil, según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato está pensando: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pilato lo tenía más claro. Hasta ese punto no se iba a dejar usar por la iglesia para condenar a un hombre inocente.
Y fíjense que Jesús reconoció que Pilato tenía su lugar legítimo, que Dios puso a Pilato a gobernar ahí, en su esfera. Porque en Juan 19 y el versículo 11 dice: respondió Jesús, está hablándole a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús está diciendo: sí, tú tienes tu esfera legítima de autoridad que te ha sido dada de arriba, pero yo también tengo un reino que no es de este mundo. Pero los judíos no se iban a dar por vencidos. Escuchen bien. Usaron una técnica para obligar a Pilato, para forzar a Pilato a que condenara a un hombre inocente. Noten lo que dice Juan 19 y el versículo 12. Cómo usaron algo para intimidar a Pilato, al poder civil. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, ¿no eres amigo de César? Todo el que se hace rey, a César se opone. Es decir, le está diciendo: si tú no haces lo que nosotros queremos, te vamos a acusar con las autoridades que están por encima de ti, y vamos a decir que este se hizo rey y él te va a quitar de tu posición política. Es decir, lo intimidaron políticamente, con el temor de perder su posición política. Esto se va a repetir. Todo lo que estamos estudiando esta noche se va a repetir igualito con el pueblo de Dios. ¿Y saben ustedes quiénes eran los que mayormente eran enemigos de Jesús? No era el pueblo, sino los líderes espirituales, los ministros de la época. Noten lo que dice Mateo 27 y el versículo 20. Mateo el capítulo 27 y el versículo 20. Fíjense que el pueblo, el problema no era con el poder civil. El poder civil no quería entregar a Jesús. El problema ni siquiera era con el pueblo judío. El problema era con la influencia que tenían los ministros y sacerdotes sobre el pueblo, que luego influyeron sobre el pueblo para que presionaran al poder civil para matar a Jesús. Dice ahí en Mateo 27:20: pero los principales sacerdotes y los ancianos, escuchen bien, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes eran los grandes enemigos? Los ministros de la época. Influyeron sobre los miembros de su iglesia para que ellos presionaran al poder civil para entregar a Cristo Jesús. Y llegamos al clímax de la historia. Este es el momento más triste. Aquí es que viene la fornicación del pueblo judío en esa época. Dios debía ser su esposo. Pero noten en Juan 19, en el versículo 13, ¿están entendiendo lo que estamos estudiando? Los eventos finales en los evangelios. Ahora mañana vamos a ver el mismo panorama en Apocalipsis, en símbolos. Lo lindo es que estamos estudiando esta noche la historia en forma de historia, facilito de entender. Apocalipsis 13 presenta símbolos que hay que interpretarlos, pero es el mismo panorama. Juan 19:13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Era Jesús el rey de Israel? ¿Era el esposo del pueblo de Israel, sí o no? Claro que sí. Lo pueden leer, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el capítulo 31-32. Dios dice que cuando los sacó de Egipto y los llevó al Sinaí, dice: yo fui un esposo para ustedes. Y sigue diciendo: pero ellos gritaron: fuera, fuera,
crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y ahora escuchen, alta traición contra Dios. Dice: respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Nuestro rey es el poder civil. ¿Estaban cometiendo fornicación, sí o no? Sí, porque le estaban jugando sucio a Jesús. Dice: este no es nuestro esposo, es el poder civil. ¿Y saben algo? Jesús vino a este mundo para casarse con Israel. Yo no sé si ustedes han notado la cantidad de veces en los evangelios que hay terminología matrimonial. Por ejemplo, a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo. El amigo del esposo era como el caballero de honor que hacía los arreglos, era el intermediario. Juan el Bautista vino a preparar el camino para que Jesús se casara con Israel. Jesús también dijo durante su ministerio, dijo: ¿cómo puede la gente llorar cuando el esposo está en su medio? Vino a casarse con Israel. Y luego tenemos las parábolas de las 10 vírgenes. Y tenemos la parábola del banquete, donde el padre hace una fiesta de bodas para su hijo y manda criados para llamar a la gente, y la gente rechaza y persigue a los siervos. Es decir, Jesús había venido para casarse con Israel, y el pueblo de Israel dijo: contigo no, con el poder civil. Eso es lo que la Biblia llama fornicación. Y escuchen bien, cuando ellos dijeron: no tenemos rey sino César, cuando se aliaron con el poder civil, Dios anotó en los libros del cielo apostasía nacional. Y la apostasía nacional llevó a la ruina nacional. Leamos en cuanto a esa ruina en Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, ya Jesús está descendiendo a Jerusalén por última vez. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Saben cuál es la ironía de todo esto? Ellos dijeron: nosotros necesitamos matar a este hombre para salvar a nuestra nación de los romanos. Pero matando a Jesús, los romanos acabaron con ellos. Causaron lo que querían impedir. Y el libro de Apocalipsis pinta un cuadro semejante que vamos a estudiar en noches subsiguientes, donde dice que los reyes de la tierra con los cuales fornicó la ramera, va a llegar un momento en que aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, el poder civil de Roma se volcó en contra de los que mataron a Jesús. Lo mismo va a suceder al final de la historia con las iglesias que se alían con el poder civil para imponer su religión. Ahora necesito dedicar unos pocos momentos. ¿Lo hago? Al fin y al cabo, no siempre me tendréis con vosotros. Ya la próxima semana ustedes pueden decir: ay, se fue ese pastor que predica tan largo. Pero estas cosas no se pueden cubrir en una hora. Por eso le digo: traigan mañana la almohada. Ahora vamos por unos momentos a hablar de la iglesia.
en el libro Hechos de los Apóstoles. ¿Saben algo? Aquí a esta institución llegan muchos vegetarianos, pero nadie se va vegetariano porque la gente come moscos y come mariposas que da miedo. Vamos al libro de Hechos y vamos a analizar el asunto de iglesia y Estado en la iglesia primitiva rápidamente. Yo pregunto, ¿cuántas espadas menciona la Biblia? 2. Generalmente los adventistas conocemos una, la de Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, ¿y qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿A quién le dio Dios esa espada? ¿Esa espada le pertenece al poder civil? No. La espada del Espíritu le pertenece ¿a quién? A la iglesia. ¿Y cómo usa la iglesia la espada del Espíritu, la palabra de Dios? ¿Cómo la usa? Predicando. Cuando se predica, la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra y entra, ¿eh? El mensaje entra. Es decir, la primera espada le pertenece a la iglesia. La palabra de Dios le pertenece a la iglesia y la iglesia usa esa espada en la proclamación del evangelio. Pero la Biblia dice que hay otra espada y esa otra espada es la que tiene el poder civil. Vamos a leerlo en Romanos el capítulo 13. Romanos 13 y el versículo 1. Y es un pasaje largo, pero quiero leerlo todo porque está cargado de importancia para lo que vamos a estudiar en noches subsiguientes. Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Los gobernantes. ¿Debemos nosotros ser ciudadanos ejemplares, sí o no? ¿Los adventistas deben ser asesinos? No. ¿Deben ser adúlteros? No. ¿Deben ser ladrones? No. ¿Deben hablar mal de su prójimo? No. Debemos ser ciudadanos ejemplares. Así que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjense, el orden civil fue establecido por Dios. Luego dice: de modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al poder civil, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué clase de mal? ¿Qué clase de mal castigan los magistrados? ¿Los que guardan el sábado? No, esa no es su esfera. Esa tabla le pertenece a Dios. ¿Los que toman el nombre de Dios en vano? No, el problema es con Dios, no con el poder civil. Las personas que se arrodillan a adorar una estatua, no, eso es un problema que tiene la gente con Dios, no con el poder civil. Así que dice que el poder civil puede castigar al malo, pero es el que hace el mal en términos civiles. Sigue diciendo: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora viene el versículo clave: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo pregunto, ¿el poder civil también tiene su espada? ¿La iglesia tiene su espada? Cada uno en su esfera. ¿Qué espada usa la iglesia? El Santo Libro. ¿Y cómo la usa? Predicando por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué tal si la gente no acepta? ¿Le cortamos la cabeza? No. Jesús dice: la palabra le juzgará en el día postrero. No ahora, después. Pero el poder civil también tiene su espada, que significa la habilidad que tiene el Estado para castigar con penalidades civiles a aquellos que violan el Código Civil. Cada uno tiene su espada. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la esfera
que tiene la espada del poder civil. Sigamos leyendo. Dice, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, es decir, debemos sujetarnos al poder civil, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente porque tenemos miedo de que nos vayan a echar a la cárcel, sino también por causa de la conciencia, es decir, porque somos cristianos. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino, ahora escuchen, ¿cuál es la esfera del poder civil? Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es la esfera del poder civil? La relación con quién, con el prójimo. Y por si acaso todavía no lo creen, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es la esfera del poder civil? Los mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla de la ley. Pero ahora escuchen bien. Muéstrenme un solo lugar en el libro Hechos de los Apóstoles que describe la historia de la iglesia primitiva, a donde los apóstoles usaron al poder civil para defender el reino de Jesús. ¿Lo usaron alguna vez? No. Alguna vez los apóstoles dijeron: nosotros tenemos que convertir a esta ciudad. César, ayúdanos. Persigue y mata a todo el que no acepte el mensaje que nosotros predicamos. ¿Alguna vez en Hechos aparece eso? Los apóstoles solo usaron una espada, la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿saben en el libro de Hechos quiénes usaron la espada del poder civil para perseguir a los apóstoles? Los judíos. Siguieron con los apóstoles lo que habían hecho con Jesús. Lean el libro Hechos de los Apóstoles. Constantemente dice que la gente perseguía a Pablo, la gente perseguía a Pedro, porque los judíos hablaban con los magistrados romanos para perseguir a los apóstoles. Es decir, siguieron los judíos tratando de usar el poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con su religión. Los apóstoles dijeron: no, Señor, nosotros lo que hacemos es usar la espada que Dios nos ha dado, la espada del Espíritu Santo, para predicar la palabra de Dios. Noten un ejemplo nada más de esto, cómo los judíos usaban la espada del poder civil. Dice en Hechos 12, 1 al 3, hablando de la muerte de Jacobo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos. ¿Quién echó mano de la iglesia? Herodes. ¿Y qué era Herodes? ¿El pastor de iglesia? No, era el gobernante civil. Noten, sigamos leyendo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Y Juan también. ¿Por qué lo hizo? Y viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Por qué lo hizo? Por agradar a la iglesia. Dice, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los judíos, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora volvamos a la historia de Jesús. Cuando Poncio Pilato, escuchen bien, cuando Poncio Pilato estaba sentado y Jesús estaba delante de él, y la iglesia apóstata de la época estaba clamando por la sangre de Jesús, la esposa de Pilato le mandó un mensaje. En ese mensaje ella dijo: Pilato, yo he tenido un sueño y no he podido dormir en toda la noche. No tengas nada que ver con este hombre. No hagas caso a la iglesia apóstata.
Libera a este hombre. Él no ha violado ninguna ley civil. Líbralo. ¿Creen ustedes que esa amonestación deben escucharla los líderes políticos del mundo hoy? La voz de la esposa de Pilato habla clara y diáfanamente en el siglo XXI, diciéndole a los gobernantes civiles: no tengan nada que ver, no se dejen usar por la iglesia para imponer religión. Pero tristemente, ustedes conocen la historia. Pilato, por temer a perder su posición política y por la presión de los ministros sobre el pueblo, mandó a traer una ponchera con agua y una toalla. Y el dirigente político, sabiendo que este hombre era inocente, como los líderes políticos del mundo lo van a saber al final de la historia, pero por temor a perder su posición política van a ceder, dice que se lavó las manos y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. No era inocente. Dios le habló claramente por un mensaje de su esposa y decidió rechazar ese mensaje. Y el poder civil, instigado por la iglesia, entregó a muerte a un hombre inocente. Quiero terminar con un versículo. Esta historia se va a repetir. Vamos a Juan 16, 1 al 3, nuestro último texto. Juan 16 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Está hablando Jesús a sus discípulos en el aposento alto y dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, es decir, no vayan a caer. Os expulsarán de las sinagogas. Hoy les decimos ¿qué? Iglesias. Os expulsarán de las sinagogas. Y algunos dicen: no, pero Jesús estaba hablando nada más a los apóstoles. A ustedes lo van a expulsar de las sinagogas. No está hablando de las iglesias hoy. ¿Ustedes creen que estas instrucciones fueron dadas solamente a los apóstoles o para toda la iglesia? Jesús dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Teméis a Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Le está hablando a los apóstoles. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Solo para ellos. No, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a ustedes, los apóstoles, a mí mismo. Nadie más va a ir. Todas estas instrucciones están hablando de lo que va a pasar con el pueblo de Dios a través de toda la historia. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y ahora escuchen bien. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermanos y hermanas jóvenes, nosotros estamos muy cerca de repetir esta historia. Y en noches subsiguientes vamos a hablar de cuán cerca estamos, a la luz de las profecías del libro de Apocalipsis, primordialmente algunas profecías de Daniel. Estamos en el mismo umbral de los eventos finales, hermanos y hermanas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Debemos estar haciendo lo que hizo Jesús: tener una relación estrecha con su Padre a través de la oración, el estudio de la palabra, la contemplación de la naturaleza y a través del trabajo por las almas que perecen. Debemos estar involucrados espiritualmente para que cuando venga la crisis nosotros podamos pasar victoriosamente como el Señor Jesús. ¿Quieren ustedes tener esa clase de fe que tuvo Jesús? La fe de Jesús, como dice en el libro de Apocalipsis. Yo sé que yo la quiero. ¿Quieren levantar la mano si ese es el deseo de su corazón?
Gloria a Dios. Oremos, Padre. Hemos estudiado cosas solemnes esta noche. Hemos trazado la historia de Jesús, primordialmente las últimas escenas. Y hemos visto que lo que pasó con Él en realidad va a pasar de nuevo con su pueblo. Padre, ayúdanos cada día a acercarnos más a ti, a alejarnos de todas esas cosas que pudren nuestra mente, pudren nuestra espiritualidad. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos solo en cosas espirituales, para que podamos prepararnos para la crisis que pronto sobrevendrá.